de los expertos en RR Noticias. Bueno, ya le decíamos, el agua, uno de los recursos más valiosos y también más escasos del siglo XXI, es sin duda un tema muy importante, sobre todo porque estamos aquí en Querétaro con una de las zonas metropolitanas que más crece. Iba a decir yo todo el país, eso ya lo damos por sentado y por hecho, ¿no? Pero creo que de toda América Latina no hay una zona metropolitana como esta que crezca tanto, y esto evidentemente nos trae una diversidad de retos, de desafíos. Y bueno, como apenas este fin de semana fue el Día Mundial del Agua, esto nos trae a realizar pues un diagnóstico, pero también algunas reflexiones importantes de cómo ir trabajando en este tema. Le quiero agradecer muchísimo a nuestros panelistas que están aquí en este espacio. Luis Alberto Vega Ricoy, que es el titular de la Comisión Estatal de Aguas, vocal ejecutivo. Nos da muchísimo gusto recibirte. ¿Cómo estás? No, es un honor, el gusto es mío. Siempre estar aquí en RR Noticias. Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. También nuestro estimado Enrico Rivaren, que está con nosotros acá. Él está al frente del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro. Enrique, bienvenido a este espacio. Qué gusto volverte a saludar. Muchas gracias, Daniel. Como siempre, un gusto estar aquí esta mañana con ustedes en RR Noticias. Un saludo para todo el público que nos escucha y desde luego para Luis, con quien estamos aquí en la mesa. Gracias a los dos. Gracias. Y no sé si ya está a la distancia. Todavía no está conectada Katia Reséndiz, que es la presidenta del Consejo Consultivo del Agua, con quien vamos a establecer contacto en un ratito más, también para pues platicar al respecto de esta situación muy importante. Y bueno, si les parece, empezamos con ustedes en tanto tenemos el contacto con Katia. Estimado Luis, pues preguntarte, ¿qué tan grave es este asunto, la situación del agua en Querétaro especialmente? ¿Qué factores están acelerando esta crisis? ¿Estamos frente a una escasez de pronto futura? Porque pues la sociedad pudiera pensar, bueno, este asunto falta mucho tiempo para que nos toque y tengamos una situación compleja, difícil, como la que vivió, por ejemplo, el Estado de Nuevo León hace algunos años, ¿o ya es una realidad? ¿Qué les podemos decir, Luis? No, pues mira, Daniel, la verdad es que es una realidad. No podemos decir que esto no es ficción, esto es una realidad. Justo acabamos de pasarse un par de días el Día Mundial del Agua y eso nos ayuda mucho a reflexionar acerca de las necesidades y de los problemas que han habido y cómo poder prever lo futuro, ¿no? Mencionabas tú lo que pasó en Nuevo León hace como 2-3 años, lo que pasó en Ciudad de México también con el sistema Cutzamala el año pasado, y lo que quiere el gobernador realmente, la instrucción que me ha dado a mí es de que seamos preventivos, no reactivos, ¿no? O sea, que no esperemos a que sea una crisis y una tragedia hídrica como la que sucedió en esos estados, y que no suceda en Querétaro. O sea, realmente trabajar desde la prevención, y yo creo que es lo más inteligente y lo más sensato, y no esperar a que haya a que la gente de plano ya no tenga una sola gota de agua para poder hacer un proyecto mal hecho, porque seguramente a las carreras siempre las cosas no salen como debieran. Y es lo que justamente estamos haciendo hoy día con el sistema El Batán, ¿no? Entonces, realmente queremos prevenir la problemática en Querétaro. Mira, nuestra problemática principal es el crecimiento de las ciudades. Somos víctimas de nuestro propio éxito, como muchas veces decimos. Sin embargo, aunque no hubiera crecimiento y no hubiera inmigración, de todos modos los mantos acuíferos se van abatiendo año con año. Entonces, es una realidad que con crecimiento o sin crecimiento tenemos que hacer algo. Claro que el crecimiento hace que esto sea siempre cada vez más complejo y más complicado, ¿no? Entonces, necesitamos medidas necesitamos tomar decisiones, y tenemos proyecto. Entonces, esa es la buena noticia, ¿no? Si no tuviéramos un proyecto que plantear o no tuviéramos, estaríamos en un problema más grande, ¿no? Ahora hay que ejecutarlo. Así es. Ya en un rato más le entramos, si te parece, a detalle para platicar de Batán Agua para Todos, que sin duda es proyecto, como bien dices, anticipándonos frente a lo que pueda, iba a decir a lo que pueda venir en el futuro, pero no, a lo que ya está aquí, que es el reto y el gran desafío de garantizarle a usted que nos está escuchando el agua y su acceso para las siguientes décadas. Enrico Rivaren, voy ahora también contigo, tu diagnóstico de la situación actual que en estos momentos tenemos y por supuesto del camino que se está tomando para enfrentar estos retos que tenemos aquí en Querétaro. Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que la primera idea que debemos de tener clara como sociedad es que el agua es el motor del crecimiento económico, sí, pero también el agua es el motor del crecimiento en lo social. Entonces, creo que a partir de esta idea de tener la claridad de que sin agua no podemos aspirar a tener un desarrollo económico ni tampoco un desarrollo social, lo importante, como bien decía hace unos momentos Luis, que Querétaro no se convierta en víctima de su propio éxito. Así es. ¿Y por qué de su propio éxito? Porque en la medida en que vamos creciendo económicamente, hay más atracción de gente de otros lados que viene
precisamente por este desarrollo en Querétaro Vivir, y entonces se vuelve fundamental para nosotros, es un imperativo, el garantizar agua para los distintos usuarios que demandan de este recurso. Diríamos 4 principales tenemos en la entidad. En primer lugar, el que más consume agua, que es el sector agropecuario. Así es. El que mayor consumo tiene. En segundo lugar, el uso público urbano, que es el que está pues en la responsabilidad de Luis dotar de ese servicio a toda la población. Sumando estos dos, estamos hablando del 94% del consumo de agua en el estado. Después tenemos a la industria, que es mucho menor el consumo, y finalmente uno que es muy pequeño, que es para generación de energía eléctrica. A estos 4 usuarios les debemos de garantizar el suministro de agua para el desarrollo de sus actividades. ¿Cómo estamos en Querétaro en este sentido? Bien, también lo dice Luis, efectivamente, hoy podemos decir que en Querétaro estamos en una condición de estrés hídrico, que es una condición que no es únicamente de Querétaro, es de buena parte del país, diría. Así es. 3/4 partes del país se encuentran en esa condición. Solo el sureste, es otro México, hablando en temas de agua. Simplemente en el sureste la disponibilidad de agua por persona ahí es de 11,768 millones de metros cúbicos al año por persona. Mientras que en la zona en la que nosotros nos encontramos, en términos generales, la disponibilidad de agua de toda la zona es de 1,650 millones de metros cúbicos de agua al año. Pero en el caso de Querétaro, de acuerdo a los datos más recientes de Conagua del 2023, tenemos 889 metros cúbicos, millones de metros cúbicos, 889 metros cúbicos de agua por persona al año. Entonces esto nos dice, bueno, pues sí, Querétaro, estamos en una zona que está en estrés hídrico, pero particularmente Querétaro en esas condiciones se encuentra. En términos en estándares internacionales, cuando la disponibilidad de agua es inferior a los 5,000 metros cúbicos de año al agua por persona, se considera que estamos en estrés. Tenemos 889, desde luego que estamos nosotros en una zona con estrés hídrico. Pero también creo que estamos en la bifurcación de que si tomamos las medidas adecuadas, como también lo señalaba hace unos momentos Luis, y tenemos una adecuada planeación, una adecuada perspectiva de cómo entrarle a los problemas, pues podemos darle la vuelta, Así ¿no? es. Entonces creo que esa es la parte de la condición que hoy, en la medida en que de manera responsable el gobierno del Estado está adoptando de manera proactiva esquemas como el del Batán Agua para Todos, pues nos dan una sustentabilidad realmente futura, claro, ¿no? Que a diferencia de otros proyectos que en su momento también la propia Comisión Estatal ha presentado, como el denominado Acueducto 3, esto finalmente es traer de una fuente más distante el recurso para acá, pero no es la solución efectivamente a largo plazo. Creo que en el caso del Batán Agua para Todos, aquí sí hablamos de una solución a largo plazo, sin traer agua de otras fuentes, porque la misma que estamos consumiendo en la entidad, tenemos la capacidad de reincorporarla nuevamente al ciclo para el consumo humano, con lo cual no estamos sobreexplotando más el acuífero, no estamos trayendo de otros lados, sino el agua le estamos dando un segundo, tercero, cuarto uso que nos permite, pues, digamos, tener más volumen de agua, ¿no? Y esto es importante particularmente porque a lo que ya decías, Enrique, como lo que decías también, Luis Alberto, o sea, tenemos el tema del estrés hídrico, tenemos el asunto de la sobrepoblación y bueno, también sumado al cambio climático que evidentemente pues nos trae algunas consecuencias. Por eso me gustaría, Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA, que nos platicaras, le contaras un poco más a la gente. Yo sé que han socializado ya en diversas ocasiones este proyecto de Batán Agua para Todos, pero darles a conocer cuáles son los puntos más importantes de un proyecto que pretende que las siguientes décadas pues no tengamos estas problemáticas que ya hemos reseñado. Empiezan a resentir ya muchas manchas urbanas en la República Mexicana. Cuéntanos un poco más, por favor, Luis. Sí, mira, claro. Como bien lo decía Enrique, es un proyecto de reuso, es un proyecto de economía circular, lo que es el proyecto del Batán. No es nada más traer una nueva fuente de abastecimiento como lo es Acueducto 2 y como se planeaba hacer con Acueducto 3, ¿no? Así Acueducto 2 es una obra de ingeniería de clase mundial y realmente es lo que ha salvado a la ciudad de tener agua los últimos 15 años, ¿no? Sin embargo, ya
debido al que ha seguido creciendo la ciudad, de Acueducto 2, digamos que ya llegó, no a su vida útil, porque seguirá entregando agua igual durante ahora sí que mientras el manantial va a seguir dando agua. Sin embargo, es imperante una necesidad de un nuevo sistema. Este sistema, Batán Agua para Todos, realmente nosotros le llamamos eso como un triple play. Hacemos como en el béisbol un triple play. Resolvemos el tema de abastecimiento, porque vamos a tener acceso a mayor volumen de agua para los siguientes años, para la siguiente generación. Resolvemos el tema de saneamiento, ese es el segundo tema importante, porque el sistema nos obliga a rehacer y ampliar y a incrementar la capacidad de saneamiento del estado, que ahorita saneamos el 47% del agua. Con este sistema nos vamos a ir arriba del 80-85% de saneamiento de agua. Y el tercer out es el tema de ambiental, ¿no? Con esto también podemos dejar descansar muchos pozos de la zona metropolitana, y con ello poder evitar ya el abatimiento de los pozos y fomentar incluso una recarga de los mantos acuíferos, ¿no? Entonces, es como las 3B de bueno, bonito y barato, ¿no? Es un sistema que va a atacar va a resolver el tema de abastecimiento para la siguiente generación, el tema de saneamiento y el tema ambiental, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Pues realmente escuchando a los ciudadanos, realmente como decía Enrique, pues realmente la gente, cuando nosotros empezamos primero en inicios de este sexenio con el proyecto ejecutivo de Acueducto 3, la misma gente nos decía, ¿no? Oye, ¿por qué no ocupas el agua que ya está aquí, ¿no? ¿Por qué no realmente, si ya la tienes aquí, pues realmente es cuestión nada más de meterle un poco de ingeniería y de tecnología para poderlo hacer, ¿no? Entonces, escuchando a esa gente, escuchando a algunos grupos de ambientalistas también, que ya también estaban con debida razón quejándose del sobreexplotamiento, que estamos sobreexplotando de forma grosera los mantos acuíferos, pues realmente esta solución creemos que es la solución ideal para la zona metropolitana del estado de Querétaro. Oye, hablabas de arriba del 80% de reutilización a partir de que esté terminado ya Batán Agua para Todos. No sé cómo esté en otras partes de la República Mexicana, pero me suena como un porcentaje muy alto que nos va a dejar pues en una parte muy eficiente, ¿no?, de la utilización del vital líquido. No, nos va a dejar en el top 3. Esto es un sistema, además de que es innovador para el país, se hace en otros países del mundo, sin embargo en México no se ha hecho. Entonces vamos a ser pioneros. Querétaro, como siempre, pues el gobernador quiere que seamos pioneros en muchas cosas, y aquí realmente es salir un poco, pensar un poco fuera de la caja, salir a ver cómo están las tecnologías en otros lugares, garantizar la seguridad hídrica para Querétaro y poner manos en la marcha, ¿no? Hacerlo. Así es. Enrique Uribarren, regreso contigo también para que me des tu punto de vista, y si te parece ampliar ahora así un poco más cómo ven, cuál es la perspectiva desde la sociedad civil de este proyecto que se ha planteado, que es Batán Agua para Todos, que bueno, pues traerá todas estas cosas positivas que ya nos compartía Luis Alberto Vega Ricoy. No, desde luego, yo lo he comentado en otras ocasiones y lo reitero en esta. De todos los proyectos que en su momento se han presentado, el que es ambientalmente más sustentable, desde luego que es el proyecto Batán Agua para Todos. Porque no causas mayor afectación ni impacto de carácter ambiental, sino que, pues como se acaba de señalar hace unos instantes por parte de Luis, pues se trata de dar una recircularidad al tema del agua, que lo podamos utilizar. Y entonces, pues esto te pone en otro paradigma, ¿no? Que ahí, desde luego que hay retos muy importantes. Uno de los retos fundamentales, que desde luego creo que lo tienen bien dimensionado, es estas aguas que de alguna u otra manera hemos utilizado y hemos contaminado, cómo llevarlas a un nivel óptimo para el consumo humano, ¿no? Que desde luego, en la medida en que se logre esto, pues estamos hablando de esa virtualidad que tendría este proyecto. Pero yo creo que además hay otros que pudieran ser implementados, porque no es la única solución el Batán Agua para Todos. Aquí también creo que es una parte que en lo personal nos corresponde a cada uno de nosotros, en la actividad que desempeñemos, el darle un mayor cuidado y mejor uso al agua. Y eso empieza desde el hogar, ¿no? Hoy la Comisión Estatal tiene la obligación de dotar de 200 litros de agua por persona. Pero ¿qué pasaría si en lugar de consumirme los 200 litros que me tocan diarios, pues intento optimizarlos, intento hacer un ahorro de esa agua? Simplemente, y tampoco se trata así de una cuestión heroica, de no utilizar agua, ni mucho menos. Por ejemplo, lo llevo al dato siguiente. Si en lugar de utilizar 200 litros de agua,
utilizáramos por persona 180 litros, hoy implicaría un ahorro de más de 17 millones de metros cúbicos de agua al año para la Comisión Estatal. Con que cada quien en lo personal disminuyéramos tan 10% solo nada más, un 10%, sí. El equivalente a un garrafón de los comerciales que compramos para beber. Pero también en este esquema de Pareto del 80-20, si vemos cómo es la situación en el campo, donde desafortunadamente la práctica común sigue siendo el agua rodada, es decir, la inundación de la parcela, donde hay mucho desperdicio por evaporación, a las horas en lo que lo hacen, etcétera. Si tecnificáramos al campo, pues también ahí tendríamos ahorros muy importantes. Simplemente hoy, con datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado, en el esquema en el que hoy se riega el campo queretano tiene un índice de eficiencia del 63%. Precisamente por la evaporación y todo esto que señalo. Si lo tecnificáramos por aspersión, por goteo, etcétera, y ya no digo, no vamos a llevarlo al 100% porque a lo mejor sería utópico, pero vamos a elevarlo a un nivel de eficiencia del 85%. El tecnificar el campo a un nivel de 85% implicaría tener un ahorro de 95 millones de metros cúbicos de agua que dejaría de ser extraída de los pozos y de 19 millones de metros cúbicos que se toman de bordos, presas, ríos. Entonces, vamos adicionalmente al BATAN, vamos complementándolo con estas otras acciones que nos permitan entonces darle vuelta al déficit que tenemos en el Estado. Hoy en el Estado, por la sobreexplotación que tenemos en los acuíferos, de 11 acuíferos que tenemos en la entidad, 8 están sobreexplotados. Eso equivale a que tenemos un déficit anual del orden de 245 millones de metros cúbicos de déficit. Si a este déficit le vamos quitando con estas sumas, ¿no? Pues podemos ahorrarnos 95 de los pozos agrícolas, 19 de aguas superficiales, con el consumo humano podemos reducir 17. Si, como lo señala Luis, bueno, nos llevamos a un nivel de un mayor tratamiento de aguas residuales, que las incorporamos para además ser usadas, pues ahí podríamos llegar al orden de 79 millones de metros cúbicos de agua, con la capacidad instalada que hoy tiene el Estado. Podríamos estar tratando de 3.600 litros por segundo de agua residual, 2.500, que implicarían 79, y entonces al final podríamos inclusive el déficit revertirlo de manera positiva con acciones con el BATAN, pero con estas otras adicionales. Entonces, es decir, una mezcla de estrategias que te ayuden precisamente para el buen aprovechamiento del vital líquido. Y bueno, ya que planteas el tema, Enrique, déjame también, voy ahora con Luis Alberto Vega Ricoy para pues preguntarte, vocal ejecutivo de la CEA, desde tu perspectiva, ¿cómo ves la concientización de la ciudadanía, de los agroindustriales, de las propias industrias en términos generales, para ser primero conscientes, ¿no?, de la problemática que estamos viviendo y de que es necesario, ¿no?, de que todos aportemos junto con este proyecto gubernamental importante que ha sido socializado con la propia ciudadanía, que es el BATAN Agua para Todos, pero pues hacer quizá un poco más, dar ese estirón que nos permita hacer un uso eficiente del agua? Mira, yo siempre he estado en él muy agradecido con la gente de Querétaro, porque desde que ingresé a ser vocal de la Comisión Estatal de Aguas, me encontré que la ciudadanía queretana es una ciudadanía muy consciente. Sí. La misma necesidad y carestía y pues lo que vivimos muchos de chicos. Yo aquí, pues cuando tenía 7, 8 años, yo recuerdo que llegaba el agua a mi casa a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, y llegaba nada más en las noches, bajaba mi mamá y decía, ay, cayó agua en la noche, qué bueno, se llenó el tinaco, la cisterna, etcétera, ¿no? O sea, realmente nunca, anteriormente, no teníamos agua 24 horas, 7 días a la semana, y eso yo creo que nos hizo a las generaciones actuales valorar mucho el tema del agua. En Querétaro consumimos para casi la mitad del agua por día per cápita que se consume en la Ciudad de México. Eso nos dice mucho, nos dice mucho del grado de conciencia que tienen las queretanas y los queretanos en el tema del agua, ¿no? Entonces, yo sí estoy muy, muy agradecido, siempre hablo bien de los ciudadanos en ese sentido, porque aunque es nuestra obligación y hacemos muchas campañas de concientización, de cultura del agua, tenemos una campaña que se llama 800 formas de cuidar el agua, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero
Pero aunque hagamos esas campañas, realmente la gente es la que realmente tiene que tener ese nivel de conciencia, y las queretanas y los queretanos siempre nos han dado ese ejemplo. Que podemos mejorar todavía más, todavía tenemos un gran margen todavía de mejora, ¿no? Para el cuidado del agua, ¿no? Oye, Luis Alberto, y a nivel industria, ¿cómo ves el sector económico que ha llegado aquí a Querétaro? Fíjate en que esa parte? el nivel industria es bastante... Querétaro se ha adoptado, por industria seca en la mayoría, como decían hace rato, el tema industrial no abarca más del 5% del tema del consumo del agua disponible en la entidad. O sea, no es que la industria se esté llevando toda el agua, etcétera, ¿no? Se ha apostado, los gobiernos anteriores han apostado por temas de industrias más secas, mucho más secas, ¿no? Grandes naves industriales, pero que ocupan agua nada más para los inodoros y para ello, ¿no? O sea, no es un impacto real muy fuerte, ¿no? En el tema agrícola, ahí está la gran área de oportunidad, en el sentido de que si bien sí se ha trabajado mucho en la tecnificación del campo, muchas veces esa tecnificación no nos da un resultado en ahorro total del agua. O sea, ¿qué pasa? Tecnificas el campo y te puedes ahorrar la mitad del agua. Realmente no te ahorras nada, porque lo que hacen los agricultores es que siembran el doble de cantidad. Entonces se vuelven mucho más productivos, más no quiere decir de que se ahorre agua, ¿no? Simplemente vas a tener una mucho mayor producción con la misma cantidad de agua, ¿no? Entonces realmente no hay un ahorro sustancial. Ya que ellos tienen los permisos de agua por parte de la Conagua, pues simplemente los aprovechan al máximo, ¿no? Entonces sí sirve la tecnificación, es vital, es grosero ver campos de cultivo de agua rodada, sí. Pero realmente está creciendo mucho el área de cultivo. Muy bien. Pues casi estamos a punto de concluir con esta mesa de análisis en donde el día de hoy hemos tocado el tema del agua. Te pediría también, Enrique Urribarren, que entráramos con una ronda final de conclusión con tu reflexión sobre lo que hoy hemos platicado aquí en este espacio. Mira, yo creo que lo que nos debe quedar claros a todos, sí estamos en una condición de estrés hídrico, sí estamos en una condición, digamos, de alerta en ese sentido, de tensión, pero afortunadamente creo que también implementando todas estas acciones que hemos venido comentando hace unos instantes, podemos estar en un estadio que le garantice a futuro la sustentabilidad en el manejo de recurso hídrico al agua. Yo diría, con esta es una serie de acciones, hoy el déficit que tenemos, reitero, lo podemos convertir en superávit, pero además con algo muy importante, que no hay que perder de vista. En 2013 se decretó una reserva para el Estado de 358 millones de metros cúbicos, que en teoría esa reserva que se decretó en 2013 era para garantizar el crecimiento de Querétaro en los próximos 100 años. Bueno, si llegamos a este superávit, podemos, sin tocar este volumen de reserva, garantizar tener todo eso de colchón realmente para el futuro en Querétaro. Entonces, creo que la perspectiva debe ser, sí, como cuando tienes una enfermedad, ¿no? Tengo ciertos síntomas, pero en la medida en que me atienda adecuadamente, pues voy a revertir esa condición y recuperar mi estado de salud. Igual es en el tema agua. Estamos en la posibilidad de que si todos somos conscientes, de que si todos actuamos solidariamente, si todos somos responsables, darle la vuelta a la condición en la que estamos, sobre todo garantizando para nuestros hijos y para nuestros nietos, o inclusive bisnietos, la posibilidad de utilizar el recurso en las mismas condiciones que lo estamos haciendo en la actualidad. De acuerdo. Pues Enrique, un placer haberte recibido aquí en este espacio y agradecerte por participar y hablar de este muy importante tema para los queretanos. No, el placer es mío. Muchas gracias, Daniel. Igualmente para ti, Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas. Si nos permites, vamos a seguir en contacto permanente. Claro que sí, estamos siempre a la orden en la Comisión Estatal de Aguas, atendiendo siempre las demandas ciudadanas y tratando de cumplir, como siempre, con el derecho humano al agua y que las queretanas y los queretanos tengan el servicio lo mejor posible hoy y siempre. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya son las 9 de la mañana en punto, es momento de ir a una nueva pausa. Qué bueno que está con nosotros. Hoy hemos tratado este tema tan importante en esta mesa de análisis social. Agua, cómo hacer el uso responsable de ella, los retos y los desafíos para Querétaro. Nos vamos a esta pausa, nosotros regresamos con más.